Entendido. Ya. Sí, puede iniciar. Ok, buenas tardes, maestro Gil. Aquí me toca a mí hoy la exposición individual acerca de el tema que elegí fue la educación en Cuba. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la educación en Cuba. Según fuentes ligadas al capitalismo, inclusive del propio Estados Unidos, se expresa que la educación en Cuba es un ejemplo para el mundo. Esta frase, yo digo, está, o a más bien no está muy lejos de la realidad, porque todos y todas en nuestras vidas hemos escuchado alguna vez hablar acerca de la educación, de las bondades de la educación de Cuba, pero aquí vamos a ver un poquito más acerca de esas supuestas, si así se puede llamar, bondades sobre la educación en Cuba. Eh, Vamos a hablar un poco acerca eh, de algunos funcionarios, por ejemplo, el caso de representante de la Oficina Regional de Cultura de América Latina de la UNESCO, el señor Miguel Jorge Givina, que en el 2014 afirmó que Cuba posee un índice de desarrollo de la educación para todos muy elevados, dice él. Incluso si se compara con los países en desarrollo. El índice, dice el funcionario, considera la calidad en la primera infancia, también la primaria, los jóvenes, ese segmento de la juventud, la alfabetización de adultos y también la paridad entre los sexos, o sea, entre hombre y mujer. El propio Banco Mundial también admite que Cuba posee el mejor sistema educativo de América Latina. Son afirmaciones de grupos y de entidades que afirman sobre las bondades de la educación en Cuba. Entonces, al consultar particularmente con una amiga que poseo en Cuba, vía el chat, vía Facebook, también vía WhatsApp, esta me manifestó que efectivamente la educación de su país es buena, salvo, en sus palabras, algunos eh, componentes. Por ejemplo, que ella me dice que el almuerzo y el desayuno escolar que distribuyen en Cuba no es de todo bueno, según ella. También me dice que los libros son muy buenos, aunque también expresa que en la actualidad estos textos están o se encuentran más bien en mala situación, ¿verdad? De forro y en mal estado. Vamos a ver un poco también sobre el sistema educativo de Cuba. La enseñanza cubana se organiza mediante el Sistema Nacional de Educación, que es un conjunto global de subsistemas que se adhieren a ese sistema, articulados de forma orgánica. Tanto la educación primaria, ojo, como la básica son obligatorias en Cuba. También luego de la Revolución Cubana, que se efectuó en el año 1959, el gobierno nacionalizó todas las instituciones educativas y creó un sistema operado exclusivamente por el Estado. Esto es, en Cuba no existe la educación privada como en América Latina y también como en nuestro país, que existen los llamados colegios. Hacia diciembre del año 1959 se construyeron en Cuba cerca de 10.000 nuevas aulas y la escolarización se elevó a casi el 90% de las edades de entre 6 y 12 años en esos segmentos de la población. Se construyeron más de 69 instalaciones, se convirtieron, que eran militares de la dictadura de Batista, recientemente derrocada en esa época, estamos hablando en el año 1959, mediado a principios, por la primera mitad del siglo XIX.
siglo XX, con una capacidad de 40,000 alumnos y alumnas. En el año 1959, también estamos ahí todavía, se declaró la reforma integral de la enseñanza en Cuba y se decretó que el objetivo primordial de la educación era el pleno desarrollo del ser humano. Es una especie de lema. Vamos a ver aquí ahora. El 6 de junio del año 1961 se dictó la ley de nacionalización de la enseñanza, como dije anteriormente, que suprimió la educación privada y los viejos modelos de enseñanza. O sea, se actualizó la educación, se construyeron planteles escolares y se avanzó mucho. Vamos a ver un poco de estadísticas en esta, ya al final de esta exposición. Tenemos que el Censo Nacional de Población y Vivienda de Cuba, que se efectuó en el año 2002, reportó una población de 11,17 millones de habitantes, de los cuales 712,672 son graduados de nivel secundario. Ahí vemos en la pantalla que el 6,91% del total dispone de al menos un título de educación superior en Cuba. Las mujeres, ese segmento femenino en Cuba, en cuanto a la educación, constituyen la mayoría con un 52,05%. Son graduados universitarios el 11,63% de segmento de la población comprendido entre 30 y 59 años. Sin embargo, la tasa bruta de matrícula en el curso académico, estamos hablando aquí en el año 2006 a 2007, alcanza el 63,1%. Hasta aquí mi exposición individual acerca de la educación en Cuba y hemos dado un recorrido por esos avances de la educación en Cuba que comparativamente con América Latina y exclusivamente nuestro país nos llevan un poquito, unos cuantos pasos adelante. Así que gracias, maestro, y nos vemos en las próximas clases.